mirando en la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos, ¿sí? A los filipenses. Y estamos mirando en el capítulo número 2, ya hemos visto del 1 al 11 varias cosas, y hoy vamos a ver el final hasta ese número 11, pero vamos a leer todos los versículos desde el 1 hasta el 11 para que tengamos una idea general de lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿sí? Amén. Vamos a leer todos al unísono, leamos despacio y con entendimiento, hermanos. Dice así la santa palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra leída, mis amados hermanos. Vamos a orar. Señor, Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, nuestro Señor Dios y Padre Santo. En este momento de predicación, Señor, te pido que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, guiando este tiempo de predicación, que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que nosotros podamos siempre recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros a través de tu santa palabra, de tu Escritura, Señor, para que podamos ser, nuestras vidas puedan ser edificadas y que podamos estar meditando y haciendo los cambios que tengamos que hacer para un propósito, Señor, agradarte a ti, glorificarte a ti en todo lo que hagamos. Bendícenos pues en este tiempo de predicación, Señor, en nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bienvenidos los que han llegado, que el Señor les bendiga. Hermanos, hoy hay algo especial. Y es, ya el título de la predicación es ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué soy cristiano? Piense usted en este momento ¿por qué usted es cristiano? ¿Por qué usted es cristiano? Posiblemente creció en un hogar de creyentes. Y las personas dirán, yo soy cristiano porque crecí en un hogar de cristianos. Algunos tuvieron esa bendición y no ha de faltar el que diga que es cristiano por eso. Algunos dirán, no, yo soy cristiano porque es que uno se vuelve cristiano y empieza a vivir bueno, y yo quiero vivir bueno. Entonces hay un interés, ¿cierto? Pero en esta mañana yo lo invito a que usted en su mente, en su corazón, usted puede preguntarse y usted llegue a una decisión personal. Y vamos a mirar qué nos dice, qué nos enseña la palabra de Dios, cuál es la razón por la cual una persona debe ser cristiana. Pero venimos mirando en esta porción de la palabra y el apóstol entonces nos está mostrando, hombre, ¿y usted por qué vive como cristiano? ¿Qué características y qué es eso que hay, no solamente alrededor de la iglesia en la cual usted se congrega, sino en su propia vida y afuera? Y en los versículos 1 y 2 de este capítulo 2 nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo,
Hermano, eso es algo que tiene que ser integral en lo que usted hace en su vida. Si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, o sea, esa vida en unidad y en oración que nos debe de identificar a todo verdadero cristiano, o al menos al que dice que es cristiano. Y sigue diciendo, si eso está pasando, entonces completen mi gozo, sintiendo que lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 9 aspectos que muestra el apóstol y nos muestra la Escritura que identifican o muestran lo que es la vida en la iglesia, lo que es la vida para ese cristiano alrededor de su vida personal, su familia, su trabajo. O sea, somos testimonio, hermanos, de lo que Dios, de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y asimismo el apóstol sigue diciendo más adelante, y es que hay una invitación, es que a que cultivemos la humildad y la generosidad. Y dice los versículos 3 en adelante, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hermanos, nada es nada. Si usted está haciendo algo alrededor de su vida, en el entorno de su familia, en la iglesia o donde sea, donde usted de una u otra manera está teniendo una actitud de contienda. La contienda es ¿qué? Como de pelea, de discusión. Hay discusiones innecesarias. No es necesario. Si usted por alguna razón lo está haciendo, no lo siga haciendo. Deténgase. La palabra de Dios es algo tan grande, tan especial. El Evangelio del Señor Jesucristo es algo tan único que no merece que nosotros estemos discutiendo por la palabra. No, el Señor te ama. El Señor Jesucristo te ama. Va a transformar tu vida. Y empezamos y seguimos, pero no hay contienda. Hoy es una sorpresa ver a Emiliano, al niño que vino. Doña Amparo dice, yo lo quiero llevar, pero no lo dejan. Yo lo quiero llevar, pero no se levanta. Yo lo quiero llevar. Y hay una cantidad de cosas, pero Amparo insiste y persiste. Y hoy hay 2 niños, Emiliano Maximiliano. Y Miguel Ángel ya llegó en clase. Miguel, Maximiliano y Emiliano, con la M. Y allá están. ¿Y qué les está compartiendo nuestra hermana? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene que una persona esté contendiendo, peleando, discutiendo, si es que lo que tenemos que hacer es compartir el Evangelio a niños, jóvenes, adultos, a todo el mundo? Y el apóstol dice, no hagan nada por contienda, por vanagloria. Mejor dicho, mejor, quédese callado. Antes bien, con humildad, está estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, necesario y fundamental cultivar la humildad y la generosidad. Y ahí entra en el capítulo en el versículo 5, hay una invitación, hermanos, yo diría que es una invitación solemne. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros como iglesia, en usted como cristiano, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ahí es donde miramos que el modelo a imitar es Cristo. No, es que no hay otro. El único modelo a imitar es Cristo. Y los versículos 6, 7 y 8 nos muestran, mis amados hermanos, algo importante. Y es que Dios vino a este mundo. Y eso es una verdad fundamental. Y la doctrina fundamental es inalterable, no se puede cambiar. La doctrina general de repente sí. Frente a la doctrina general, alguien podrá decir una cosa, dirá otra. Pero la doctrina fundamental, esa es inalterable. Y lo que sabemos es que Dios vino a este mundo y se hizo hombre. Mire lo que dice en los versículos, se lo voy a leer 6, 7 y 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Es que uno a veces se aferra, pero Dios no se aferró. Es que yo soy Dios y todos me tienen que obedecer.
No, señores. Él vino en una actitud diferente. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, tomó forma de siervo. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño, hermanos, de todo, se convirtió en siervo. ¿Por quién? Por mí. Vino, se hizo siervo por mí. Cada uno, cada creyente que se dice ser cristiano, entonces tiene que entender eso. El Señor vino fue por mí. Vino a esta tierra y vino fue por mí. Y dice, y se hizo semejante a los hombres. Claro. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Señor Jesucristo, hermanos, es Dios hombre. Ojo, sin pecado. Sin pecado. Eso tiene que quedar firme en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque hay grupos que desconocen, tergiversan o cambian esa verdad absoluta. Y el cristiano tiene que tener claro que el Señor Jesucristo es Dios. Amén. Él se humilló por nosotros. Ahora, ¿por qué soy cristiano? ¿Y qué es aquello que realmente me tiene que identificar a mí como cristiano? Porque tengo que tener una vida como en obediencia. Si soy cristiano, debo ser obediente. Tengo que tener una vida en sumisión. ¿A qué? A la palabra. Es la palabra de Dios, es la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Eso lo tengo que estar fortaleciendo y repitiendo para estar con una actitud de convicción plena y total. Nada diferente a la palabra. Hermanos, la sola escritura es suficiente. Yo no necesito que el catecismo, que la revista de fulano, que el libro de Perano. No, la palabra de Dios es suficiente y es única. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice el 2 de Timoteo 3:16 y 17. Ahora, la Biblia nos muestra hoy, mis hermanos, varios aspectos a considerar hoy. Pero vamos a ver dos aspectos a considerar. Y es que yo soy cristiano. Uno, por reconocimiento. El primero que reconoce a Cristo y lo exalta y lo lleva hasta lo sumo es Dios Padre. Hermanos, y yo no sé cómo hay personas que no reconocen al Señor, si Dios mismo ya lo reconoció. Entonces, uno, por reconocimiento, y dos, por convicción. Tiene que haber una convicción firme, y como compartíamos hoy en el tiempo del compartir bíblico, es una relación, y tiene que ser una relación auténtica, tiene que ser una relación verdadera, tiene que ser una relación viva, porque si no hay esa relación auténtica, entonces puede haber un fluctuar, y la vida de ese cristiano, de ese creyente, entonces se vuelve algo relativo, algo de acuerdo a qué, a cómo yo me siento, a cómo yo contemplo. Entonces algunas personas dicen, es que la música no me gusta, a mí me gusta la música más movidita. Entonces dicen, no me gusta. No, es que son muy callados y entonces no hay movimiento, entonces salen, o sea, hay factores emocionales. Es que yo soy, y resulta que es que tu relación con el Señor y el ser cristiano es por convicción, porque entiendes varias cosas que vamos a ver hoy, hermanos. Entonces, el primero es por reconocimiento. Y ahí, mis hermanos, es donde hay que tomar en consideración varias cosas. Miren, hemos sido reconciliados con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. Asimismo, debemos de tomar en especial consideración que la obra de Cristo es una obra única, perfecta y suficiente. Hermanos, única, nadie más la puede hacer. Perfecta, porque fue hecha perfecta de principio
no hay un fin. O sea, de principio para siempre, porque no hay fin. Pero la vida terrenal del Señor Jesucristo sí fue de principio a fin. Y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo en esta porción. Y asimismo es una vida que es suficiente. O sea, la obra de Cristo es suficiente. No necesitamos algo más. Solamente necesitamos a Cristo. Por eso somos cristianos. ¿Sí? Entendamos. Usted no se salva solo. La persona, el ser humano no se puede salvar solo. Necesita creer en el Señor Jesucristo. Creer en todo. Y que la obra sea realidad. Y que esa gracia sea realidad en él. Porque la gracia de Dios siempre está ahí. Ella no va a desaparecer. Asimismo, hay que entender y saber que un ser humano no se puede perdonar solo. Usted no puede perdonar solo. De repente a nivel terrenal, es que para poder caminar, uno sí se tiene que perdonar a sí mismo. Y yo a veces digo, sí, me perdono. Y me da risa, hermanos. Yo tengo que decir, sí, me perdono. Y entonces, ¿qué? Porque si no, entonces usted anda con traumas en la vida. Es que no te has perdonado tal cosa. Y uno puede analizar eso desde un punto, como dice nuestra hermana psicóloga, nuestra hermana Sara, eso es parte de la psicología. La persona se tiene que confrontar. ¿Para qué? Para poder caminar. Pero hay personas cargando estrés, depresión, angustia, y va caminando. Y resulta que como que desconocen la presencia del Señor Jesucristo en sus vidas. Y resulta que es el único que nos puede perdonar es Él. Nadie se puede perdonar solo, menos para salvación, nunca. Más aún, nadie se puede justificar solo. Nadie, absolutamente nadie, se puede justificar solo. El único que nos justifica delante de nuestro Padre Celestial es Jesucristo. Por eso soy cristiano. Yo podría en este momento simplemente decir, ya, ¿les quedó claro por qué ustedes son cristianos? Pregúntense. Ahora, a empezar la palabra y el apóstol nos escribe acá, en el versículo número 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nuestro Señor es exaltado hasta lo sumo. ¿Por quién? Por Dios Padre, o sea, lo máximo, lo más alto, lo más sublime de todo, es reconocido y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. ¿Y ese es un nombre de qué? De respeto, es un nombre de adoración, es un nombre de reverencia, es un nombre de celo. En nuestra mente, en nuestro corazón tiene que haber ese cuidado especial con el nombre del Señor Jesucristo. Porque eso es que es lo que representa para usted, porque es un nombre que sobre todo nombre, y no puede ser utilizado o usado en vano, no puede ser usado tan a la ligera. Estamos en una sociedad que utiliza el nombre del Señor Jesucristo con una liviandad, como si fuera cualquier nombre, y nos sentamos con personas a preguntar, ¿quién es el Señor Jesucristo? Y no ha faltado quien en alrededor de un estudio dice, ese es un personaje. Y cuando digo eso, que era un personaje, inmediatamente nuestra hermana salió y se convirtió y se enojó. Inmediatamente nuestra hermana Mónica dijo, ¿cuál? ¿Cómo así? Respete. Estamos hablando de cualquier personaje. Estamos hablando de mi Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cierto? Y nosotros que estábamos ahí nos quedamos paralizados. Ese es el amor al Señor, que nadie esté hablando ni diciendo sandeces de nuestro Señor Jesucristo delante de nosotros. Este es un mundo cruel, es un mundo atrevido, es un mundo insensato, pero debemos de tener especial cuidado porque nos dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay una porción de la palabra de Dios, hermanos, en Efesios capítulo número 1, de los versículos 17 en adelante, que la palabra aquí es maravillosa porque nos muestra en una porción mucho más amplia de lo que estamos hablando.
Y en los versículos, en Efesios 1:17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Claro, es que se necesita que haya ese alumbramiento, ese entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto es un alimento maravilloso. Y insensatamente hay gente que lo rechaza. Claro, no reconocen a Dios. El nombre es cualquiera, no lo reconocen, y el Señor lo reconoce, el Padre lo reconoció, ahora no un mortal. Y dice el versículo 19: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Porque es para los que creemos. Porque el que no cree está apartado, no es para el que no cree. ¿Sí? La bondad de Dios es para todos, pero la misericordia de Dios es fruto del arrepentimiento de la persona que reconoce su pecado, se arrepiente y alcanza misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces debe hacerse merecedora esa misericordia de Dios que viene. Versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ojo, hermano, lo que dice, versículo 21 en adelante: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, por eso somos cristianos. Por eso somos cristianos. Porque el Señor Jesucristo es el único digno. Y lo cantamos hace un momento: digno eres, digno de toda la alabanza, la gloria y la honra. Digno eres, Señor. No podemos mirar para otro lado. Jesucristo ocupa el primer lugar, hermanos, en todo, absolutamente en todo. Ahora, pregúntese hoy: ¿reconoce usted a Jesucristo en su vida? ¿Es su Señor? ¿Es el Señor Jesucristo su Señor? ¿Es el Señor Jesucristo su Salvador? ¿Es el Señor Jesucristo Dios? ¿Le obedece? ¿Le obedecemos? ¿Ocupa el primer lugar en tu vida? ¿O hay otro nombre? ¿O será que de repente alrededor nuestro puede haber otro nombre que esté por encima de Cristo? Yo espero que no. El Señor no comparte su gloria con nadie. Y ahí es donde empezamos a tener identidad como cristianos. Y uno puede decir: yo soy cristiano porque amo al Señor Jesucristo. Soy cristiano porque lo he recibido. Soy cristiano y no me quedo cortico del por qué soy cristiano. Ahora hay una segunda parte que vamos a ver, y es por convicción. Claro. ¿Convicción en qué forma? Firme. Y esa convicción firme te permite muchas cosas. Hay tres básicas. Te permite ¿qué? Permanecer, perseverar y confiar. Y todo eso, hermanos, es solo por la gracia de Dios. Usted persevera en Cristo por su infinita gracia. Usted permanece en Cristo por su gracia. Usted confía en Cristo por su gracia. No hay otra forma. No hay otra forma. Y miren lo que nos dice esta porción. Y voy a leer los versículos desde el 9. Vamos a mirar en la pantalla el 10 y el 11. Pero miren lo voy a leer desde el 9. Dice así: por lo cual Dios también le salvó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, una adoración total. No se va a escapar absolutamente nada. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Hermanos, en este momento de la historia, estos versículos, esto que estamos viendo, en el mundo no está pasando. No toda rodilla está doblada sobre el Señor, ni toda lengua le está confesando, pero hay un grupo de personas fieles, redimidas, que han nacido de nuevo y alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Amén. Y miren que acá se describen varias cosas y dice, y toda rodilla, o sea, que haya esa sumisión, que haya esa adoración, que haya ese verdadero arrepentimiento, que haya esa humillación, que haya la alabanza, que la gloria sea ¿para quién? Para Cristo, porque tiene que ser una actitud reverente al que tiene que todo el poder, hermanos. Y si usted reconoce y tiene una convicción, porque se tiene que fortalecer en esa convicción, porque si su convicción es firme, su relación es auténtica y verdadera. Pero si usted todavía no tiene una convicción firme en Cristo, usted fluctúa, usted cambia, y cualquier situación lo aparta del Señor. Cualquier problema lo saca. Cualquier situación difícil a nivel familiar, entonces la persona dice, ¿cómo distancia? Hay un himno que cantamos hoy que dice, dejo el mundo y sigo a Cristo. Eso tiene que ser por convicción. Toda rodilla. Es necesario, mis hermanos, caer de rodillas, rendido, humillado, reconociendo nuestros errores, nuestro pecado. Y hemos de ser fortalecidos solamente en su gracia. Esperar en Él. Cuando miramos una porción de Hebreos, hermanos, en el capítulo número 12, versículos 1 y 2, porque si usted tiene una convicción y usted va caminando y tiene una adoración, usted sí tiene que saber a quién se arrodilla. Usted no le puede arrodillar a cualquiera, porque entonces ¿quién es el digno de esa adoración, de esa alabanza? Y dice en la porción de la carta de Hebreos, en el capítulo 12, los versículos 1 y 2, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es que si usted ya es cristiano, entonces usted no tiene que seguir cargando pecado. Usted no tiene que seguir cargando culpas. Tiene que despojarse, soltar la basura y el peso que no lo deja caminar, que no lo deja gozarse en Cristo, porque entonces cualquier cosa lo detiene. Nada, absolutamente nada lo debe de apartar a usted del Señor Jesucristo. Nada, absolutamente nada. Pero sigue diciendo esta porción de Hebreos: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sí será que nos asedia el pecado? Sí. ¿Sí nos asedia el pecado? ¿O será que está distante? No, nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es que tenemos una carrera por delante, claro, es una situación terrenal, real, viva mientras estemos vivos, y la tenemos por delante. Y dice la porción, pero córrala con paciencia. Pero con paciencia, ¿cómo? Versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. Porque no hay nadie más. Porque el único que murió fue Cristo, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Abogado tenemos que intercede por nosotros. Eso tiene que ser una porción de convicción. Tiene que quedar firme, porque los problemas y las situaciones terrenales, hermanos, no van a desaparecer. No van a desaparecer. A veces algunos problemas el creyente se los busca. Sí, hay cosas que el creyente se busca, pero hay otros que no, le llegan. Y un creyente desobediente, el Señor lo disciplina. Y un rebelde contradictorio y rebelde, que hará el Señor? Lo coge y lo organiza. Y a veces hablábamos de la varita esa que mide 30, 60 centímetros, con la cual vamos a corregir. Y el Señor dice que al que Él recibe como hijo, lo disciplina y lo
azota. Entonces estemos preparados para esa disciplina de amor de parte de Dios para nosotros. Hermanos, puestos los ojos en Jesús, tiene que haber definitivamente esa convicción. Pero el versículo 11 nos dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, hoy estamos celebrando la Cena del Señor. Es un tiempo maravilloso en donde un grupo de hermanos venimos a decir: aquí estamos, firmes, ¿sí? Y estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, y que está a la diestra del Padre, ha ascendido, pero va a volver y viene por su iglesia, y será un momento único, trascendental, y es el momento que todos y cada uno de nosotros como creyentes debemos estar esperando, cuando la iglesia será ¿qué? Arrebatada, y estaremos con el Señor para siempre. Ese es un momento maravilloso. ¿Lo espera usted? Amén. ¿Lo esperamos? Claro que sí. Ese es un privilegio del creyente, compartir del Señor Jesucristo. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No solamente arrodillados, y en el nombre del Señor Jesucristo se arrodillará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo, y por todos los tiempos. Y debe de ser así. Pero no solamente es arrodillarse, es confesar. Qué gran bendición ser cristiano, pero qué responsabilidad también, es una responsabilidad grande. ¿Por qué? Compartimos el Evangelio de Cristo, compartimos el Evangelio de la reconciliación, compartimos el Evangelio de la salvación, damos palabras de esperanza, hermanos, damos palabras de esperanza. Esta semana, cuando visité el ancianato donde está nuestro hermano, me encontré con un hombre que tiene 94 años. Y entonces me acerqué y hablé con ese señor. Es una maravilla. Me dijo: tengo problema en los ojos, casi no veo. Y tengo problema en el oído. Hábleme del oído. Y yo hablé con ese señor un buen rato. Y yo decía: increíble. Y hay gente joven que tiene problemas en los oídos, y tiene problemas en los oídos, no oye. Y ese señor, hablamos, y resulta que es el abuelo de un hermano nuestro en la fe, y es el papá de una señora que conocemos. Y yo lo veía, a mí me parecía mentira. Yo: es increíble, este señor yo no lo conocía. Y me dice: dígame cuántos años tengo. Y empezamos un diálogo. Cuando digo: tengo 94. Y estoy preparando una cuevita. Voy a hacer una cueva en mi casa, a esconderme allá. Allá me les voy a esconder. O sea, todavía tiene ánimos de ir a hacer una cueva para esconderse. Y hay personas creyentes que aman a Cristo, y que no hablan, y que están derrotados. Y dice la palabra: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, hermanos. Eso es una bendición para nosotros como creyentes. Si usted es cristiano, anímese a compartir el Evangelio de Cristo, de reconciliación, ese Evangelio de amor, de esperanza. Esos creyentes nacidos de nuevo, compartiendo de Cristo. Amén. En primera de Timoteo, en el capítulo número 1, en el capítulo 2, los versículos 3 en adelante nos muestran una porción maravillosa. Y se lo voy a leer, dice así: el apóstol Pablo invita a que haya unas instrucciones con relación a la oración. Y le dice a Timoteo, entonces dice: los exhorta ante todo a que hagan rogativas, oraciones, por todas las personas. Pero a partir del versículo 3 dice: porque esto es bueno. Esto es bueno. Compartir de Cristo es muy bueno. Y agradable. Claro que es agradable. Lo disfrutamos. Como es de bueno estar en el ambiente cristiano, como es de bueno poderse reunir con personas que aman al Señor. Para mí es una bendición, hermanos, poder venir el día domingo y estar con todos y cada uno de ustedes, porque somos idénticos, amamos al Señor Jesucristo.
es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Amén. Por nuestra fe en Cristo somos salvos y por su gracia bendita es que estamos aquí, no más, solamente por su gracia. Y dice el versículo 4 de 1 Timoteo 2, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que quiere Dios, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso, pues por eso es que somos cristianos, porque amamos a Cristo, compartimos de Cristo. Y es la oportunidad que tienen todas y cada una de las personas, hermanos, que están a nuestro alrededor. El Señor hará la obra. El Señor hará la obra, porque en su infinito amor y en su misericordia, el Señor llama, da oportunidad, y ahí está, y no debemos de parar. Y todo lo que hagamos alrededor de la obra del Señor, hagámoslo con amor. El Señor nos va a llevar a diferentes partes, a diferentes sitios, y tenemos que diferenciarnos, y tenemos que tener claro somos nosotros, de por qué yo soy cristiano. Porque este mundo va a empezar a mostrar diferentes opciones, y de repente quieren que el mundo cristiano esté apabullado, que muchos prácticamente ni siquiera digan que son cristianos, o por vergüenza, o por temor, o porque me van a discriminar, o porque no me van a meter en tal grupo, o porque no voy a hacer esto, o porque si digo que soy cristiano va a pasar esto. Pues díganlo. Posiblemente al lado de su casa hay una persona que está pensando hasta en quitarse la vida y necesita de Cristo. Necesita de Cristo. Aquí hay edificios de más de 20 y pico de pisos, y hace casi un mes conversé con una jovencita que piensa y estima tirarse desde ese piso número 20. Eso es triste, no conoce a Cristo. Sus problemas, su estado de depresión, de angustia, de lo que sea, la lleva a pensar que se va a tirar. Hombre, ¿cómo así? Si es que hay un Dios que la ayuda, que la fortalece, ¿no lo conoce? Señor, abre puertas, que nosotros podamos ir y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese. ¿A cuántas personas le compartió, hermano, esta semana de Cristo? Si no lo hizo, ¿a cuántas le va a compartir esta semana? ¿A cuántas? Porque es que la historia se escribe hoy. Aquí hay unos tratados, unos volanticos, llamémoslos como queramos. Tenga algunos en su bolsillo, ahí están. Lleve para su casa, compártale, amigo, vecino, le comparto este tratado, véanlo, apréndaselo usted, comparta de Cristo, anímese, hágalo, porque este mundo se está muriendo y está entrando en una crisis, es porque no tienen al Señor Jesucristo. Ahora, miren lo que nos muestra la palabra de Dios, porque hay un fin, hay un propósito en todo. Y la parte final del versículo 11 dice, para gloria de Dios Padre. El fin y el propósito final es la gloria de Dios Padre. Todo lo que pasa es para la gloria de Dios, no para la gloria del ser humano. Nosotros no somos nada. Nosotros siempre somos esos bendecidos, esas personas que no merecíamos, pero que el Señor en su infinita gracia nos llamó. Y en su infinita gracia nos salva. Y en su infinita gracia estamos en un proceso de santificación, buscando la santidad, el agradar a Dios en todo lo que hagamos, todos los días de nuestra vida terrenal. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos llame a su presencia o hasta que venga por nosotros. Así pues, mis amados hermanos, soy cristiano. Amén. ¿Por qué? Porque reconozco y acepto que Cristo es Dios, que vino, vivió y murió por mí. Y tengo la convicción firme, total y plena, que solo por su gracia soy salvo. Amén. Solo por su gracia soy salvo. Pero más aún, tengo una convicción de que el Señor viene pronto. Y que todos los días de tu vida tienes que vivir atento, listo. Como decía mi hermano Francisco esta mañana, estoy listo, ¿cierto, Francisco?
Decías, estoy listo. Estoy listo. Y decía Hernán también, y tenemos que estar listos. Sí, ya listos para cuando el Señor venga. ¿Sí? Y que tiene un lugar preparado para todos y cada uno de sus hijos. Porque hemos de ser hechos hijos de Dios. Porque eso solamente lo podemos hacer a través de Cristo. No hay otro medio. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Te voy a invitar, mis hermanos, a que nos pongamos en pie. Vamos a orar, hermanos, en este momento. Señor Dios, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor Dios y Padre Santo, porque tu amor y tu misericordia es grande, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo, a tu único Hijo, y vino a esta tierra, vivió, se hizo semejante a nosotros, se despojó y se hizo siervo por amor a nosotros, Señor. Y a través de su obra única, perfecta, nos dio salvación. Su muerte, Señor, fue expiación y es el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque nos has permitido, por tu gracia, conocerte. Abre nuestra mente y nuestro corazón siempre, Señor, para que haya una firme convicción en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida como cristianos. Abre puertas y permítenos, Señor, servirte, alabarte y glorificarte todo el tiempo de nuestra vida. En nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén.